2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024. Sean más que bendecidos en el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos regala. Esta es otra celebración que Dios nos permite, un domingo donde hemos venido a adorar al Señor en coinonía, colectivamente, y te invitamos para que si estás cerca de nosotros puedas llegar, aún estás a tiempo, para que puedas celebrar junto con nosotros un tiempo hermoso del Señor. Estamos directamente desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua en Toa Alta. Nuestros obispos, Wanda Rolón y Pablo Ortega. Será una bendición poder recibirte, saludarte y que sobre todo puedas recibir una palabra de bendición para ti y también para tu familia. Hay un espacio que está diseñado para ti. Te vamos a recibir para que puedas, usted, valga la redundancia, recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hay un número de teléfono que puedes marcar, 787-730-5880. Ese número te conecta con nosotros y queremos orar por ti. Es muy importante para nosotros, constituye un honor poder recibir tu llamada, saber desde dónde nos estás escuchando o viendo y por supuesto orar e interceder por tu petición en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una palabra poderosa a través de nuestra obispo, apóstol Wanda Rolón, que sé que te va a bendecir de una manera especial. Milagros, señales, salvación para ti, para tu casa. Le creemos a Dios por encima de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Así que si estás en los pueblos cercanos a nosotros, puedes llegar. Todavía estás a tiempo para que llegues a la casa y puedas recibir ahí presencialmente una palabra que te va a bendecir. Te recuerdo que este próximo fin de semana, ya en unos días, viernes, sábado y domingo, CAP 2024, estamos con una expectativa muy alta de lo que Dios va a hacer estos 3 días, viernes 12, sábado 13, domingo 14. El viernes es a las 5 de la tarde, comenzamos, sábado 8:30 de la mañana y el domingo el gran cierre poderoso desde las 10 de la mañana. Con nosotros estará el pastor Juan Carlos Harrigan, igualmente el pastor David Carpeta y por supuesto nuestro obispo apóstol Wanda Rolón. Sabemos que algo Dios va a hacer. Te recuerdo, 787-730-5880. Si tienes alguna pregunta o duda, estamos muy atentos para poder ser de bendición para tu vida. Y también puedes acceder a lava.org. Ahí va a estar el código para que te puedas inscribir junto con toda tu iglesia, con todos tus amigos y con todos tus hermanos. Así que ha sido una bendición poderte saludar. Puedes darle compartir si estás a través de las redes sociales. Por favor, toma un segundo, comparte, dale share a esta celebración porque estamos conscientes y en la convicción de que algo Dios hará también con aquellos que te conocen. Bueno, subimos a la adoración que ya comenzó. Hay un ambiente hermoso de milagro, de celebración en la casa. Así que en los próximos segundos ya estarás conectado a la oración de la casa. Sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. 5 razones por las cuales debes visitar la Senda Antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura.
pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas, 7 p.m. domingo 10 de la mañana. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Merecedor de toda gloria es Él, porque no abres tu boca y le das una ofrenda, una ofrenda, una ofrenda. Una ofrenda, vamos, poderoso es su nombre y digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Poderoso es Él. ¿Sabe que la alabanza de sus santos es como un perfume para el trono del Señor? ¿Cuántos santos están en este lugar? ¿Cuántos santos están en este lugar? ¿Cuántos están dispuestos a derramar su mejor perfume al Señor en esta mañana? Lo que derramaste ayer estuvo bueno, pero lo que tienes que derramar hoy es mejor, porque hay un peso de gloria más grande que va a ser derramado sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En su presencia hay libertad. En su presencia, aleluya. En su presencia hay libertad. Y hay también sanidad. Sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. Oh. Y su espíritu se mueve con libertad, sanando el alma herida, el alma afligida, llevando toda enfermedad. Ay, aleluya. Y es una unción de su gloria que se está moviendo en este lugar. Y si tu alabanza lo provoca, hoy tú recibirás, eso que tanto estás pidiendo, eso que tanto estás clamando, en medio de tu adoración será desatado y podrás testificar. Aleluya. Poderoso tu nombre, Jesús. Poderoso, poderoso. Unción está en este lugar. Cántalo conmigo. Derramo mi perfume, dale, aunque no te pueda ver. Tú me prometiste que nunca me dejarás. Acompáñame.
y no puedo de ti escapar.
Quiero que me llenes, que me inundes, que me sanes, que me libertes, que me restaures. Oh, yeah. Poderoso, poderoso, de su presencia en este lugar, de su presencia, de su presencia. Eleva tu alabanza. Aquí hay un coro de hijos de Dios que cantan hermoso para su Padre. Cántale, 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 alaba, alábale. Señor, gracias porque podemos tener amores contigo, porque podemos decirte te amo, 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 te amo. Jamás lo que hay en mi corazón se compara con lo que tú eres, mi Dios, amor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Díselo fuerte. Desde el momento que despierto hasta Él, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oigo tu voz, me has guiado por el fuego, así tú cerca estás en la oscuridad. Yo te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan bien, con mi ser, con cada aliento,
yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tú que eres fiel, tu fidelidad sigue, nada me falta, y todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tú eres así, persiguiendo, así como soy, te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tú eres fiel. No hay sombra de variación, y todo te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tú eres fiel, persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Le doy un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si alguien, déselo fuerte al Señor, por favor. Si alguien sabe cantar esto en convicción, eres tú. Si alguien sabe que es la fidelidad de Dios, eres tú. Por lo tanto, esto se hace muy particular, esta adoración. No importa por lo que tú estás atravesando hoy, tú sabes, tú has conocido la fidelidad de Dios. Tú conoces hoy la fidelidad de Dios. Dios es fiel y nada puede hacer, nada puede ir en contra de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, cuando yo veo que usted está levantando sus manos, que está ahí envuelto, alguien está levantando su mano por este lado, dándole gracias al Rey de Reyes. Alguien por acá está diciendo con sus manos en alto, Dios sigue siendo fiel. Alguien por acá está aplaudiendo también diciendo, Dios sigue siendo fiel. Vamos, alguien puede levantar su mano y declarar, es su fidelidad. No ha sido por tu fuerza, no ha sido por tus conexiones, no ha sido por tu apellido, ha sido porque la fidelidad de Dios te ha perseguido. Y cuando otros han intentado de que no ocurra, su fidelidad se interpone. Alguien dice gloria a Dios. Por eso esa fidelidad de Dios no solamente te ha perseguido a ti, está persiguiendo a tus hijos. ¿Dónde están los padres en esta hermosa mañana? Esa fidelidad de Dios está persiguiendo tu matrimonio. ¿Dónde están los matrimonios de la casa? Esa fidelidad de Dios está persiguiendo tus nietos. ¿Dónde están los abuelos que dice su fidelidad? Vamos con esa mano en alto, declarando a las naciones que esta casa ha conocido que Dios fue fiel, es fiel y será fiel siempre por la eternidad. ¿Dónde está la gente que puede declararlo por aquí? Diciendo su fidelidad. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. En tu casa, únete con nosotros. Acá hay un pueblo que reconoce que Dios sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Cante con nosotros en esta mañana. Aleluya. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Vamos a adorar la fidelidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Tu fidelidad sigue
tome la mano. Y en esta misma atmósfera, donde ya el fundamento y la base es nuestra adoración al que es fiel. Y fiel es Dios, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, que toda tentación que usted recibe o todo proceso sigue siendo humano. Y dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13, sigue diciendo que ese Dios, a causa de su fidelidad, Él nunca va a permitir que lo que llegue a tu vida sobrepase lo que Dios ha puesto en tu corazón para resistirlo. Alguien dice amén conmigo. Mírenlo ahí. No te ha sobrevenido ninguna tentación, proceso, prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Alguien diga fiel es Dios. Vamos, dígalo más fuerte. Diga fiel es Dios. Que no te dejará no a causa de nosotros, sino a causa de su fidelidad. Nunca dejará que seas más tentado de lo que puedes resistir. Y no solamente eso, sino que a causa de la fidelidad de Dios, dará juntamente con el momento difícil la salida. A alguien le estoy diciendo, el día de la prueba, a la hora que te llegó la prueba, Dios abrió una salida. Alguien da gloria a Dios. En el segundo exacto que vino la situación complicada a tu vida, en ese mismo momento se abrió una puerta, una salida. Alguien debe celebrar. Y en el nombre de Jesús, ahí tomado de las manos, estamos declarando, ore conmigo al Padre Celestial. Estamos declarando en el nombre de Jesús, en esta atmósfera de adoración, en esta atmósfera de declarar la fidelidad de nuestro Padre Celestial, Señor, que todos los que están ahora mismo atravesando un tiempo de enfermedad física, emocional, mental, Señor, declaramos que tu palabra, Señor, eres fiel para sanar los enfermos en esta hora. No solamente si estuviera alguien aquí, sino que a través de las redes sociales, a través de CTN Internacional, a través, Señor, de esta programación, de esta celebración, tu mano llega al hospital. Alguien puede declarar conmigo, su mano poderosa, fiel, llega al hospital, llega a la cárcel, llega a algún hogar, en cualquier lugar del planeta donde tu mano se extiende en esta hora. Señor, te creemos a ti por un milagro, te creemos a ti por portentos, por milagros, por señales, Señor, por prodigios que en esta noche en esta mañana tú estás haciendo, Padre, a causa de tu fidelidad. Alguien recibe al otro lado una palabra de liberación, una palabra de salvación, una palabra, Señor, que cambia el escenario familiar de incertidumbre. Señor, nosotros te seguimos creyendo a ti porque tú sigues siendo el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios justo, Señor. Y nosotros en la oración también estamos reafirmando y afirmando, Señor, que ya tú lo hiciste en nuestra vida y que nos corresponde seguir creyendo por lo que ya tú hiciste, por lo que tu Hijo conquistó en la cruz del Calvario. Padre, aquí hay un pueblo, Señor, que sabe, que entiende, Señor, y que estamos en el discernimiento de establecer, Padre, y de entender que ya el milagro, que ya la liberación, que ya la salvación llegó a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Padre, tomado de las manos, Señor, unidos en acuerdo, en oración, te seguimos creyendo a ti por encima de cualquier circunstancia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, toma a los afligidos, Señor, toma a los que están pasando ahora mismo por momentos, Señor, de incertidumbre. Gracias porque tú estás trayendo paz en medio de la tormenta. Damos gloria a Dios. Vamos, denle un aplauso al Señor por lo que ya Dios está haciendo. Déselo fuerte, desde la parte de atrás hasta aquí, las primeras sillas frente al altar. Alguien comienza a celebrar. Tome 25 segundos para que usted exprese agradecimiento y decirle al Señor, gracias por tu fidelidad, gracias porque lo hiciste, lo estás haciendo y lo hará en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, alguien debe tomar 20 segundos, le quedan para celebrar y expresar agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. A tu nombre damos gloria. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Gracias, Espíritu Santo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mire 3 personas que no haya saludado y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos, con alegría, con gozo.
Alguien que ha proclamado la fidelidad de Dios va a expresar alegría. Dígale qué bueno que nos podemos encontrar el primer día de la semana para honrar y bendecir el nombre del Señor. Vaya donde alguien, por favor, por lo menos tres, y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. ¿Sabe? Dios nos tiene en el lugar correcto, a la hora correcta y con la gente correcta para adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Yo veo gente demasiado de felices en esta hora. Aleluya. Gente contenta, gente en expectativa. Yo sé que hay una palabra que Dios diseñó y determinó para esta mañana. No podía ser ayer ni mañana, tiene que ser hoy. Así que usted, su mente alerta y su espíritu a lo que Dios tiene para Una nosotros. vez más, declara y dilo. Santo, díselo una vez más: en mi vida Ha sido bueno. ¿para cuántos Él ha sido bueno? En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dele las gracias porque usted está vivo, está de pie, está aquí hoy en la casa del Señor. Has vencido, estás aquí hoy. Por eso tu fidelidad sigue. Aleluya. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Wow. Wow. Cuando usted siente que le rozan así en la espalda, es la fidelidad de Dios. Cuando usted sienta la presencia sobrenatural en su vida, es la fidelidad de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pastor Elizabeth. Celebre al Señor con un fuerte aplauso. Hasta que le salga, hermano, hasta que le salga. Qué lindo es el Señor, qué hermoso es el Señor. No hay mejor lugar que la casa. Y queremos saludar que están por primera vez a Denis Rivera. Está con nosotros con su señora madre. Son de Connecticut, están de visita en Puerto Rico. Den un aplauso, Denis. ¿Dónde estás? Levanta tu mano para saludarte. Que usted lo ve antes que yo. Amén, mírelo ahí, denle un aplauso. Amén, qué bueno. Y si hay alguien más por primera vez, levante su manita. Usted es muy importante para nosotros, no queremos pasarlo por alto.
¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales en esta mañana? Bienvenidos al mejor lugar, a la casa del Señor. Nos sentimos contentos. Gracias, Denis, por acompañarnos, estar con nosotros. Y a todo el que esté por primera vez en la casa, si no vive en Puerto Rico ¿verdad? y no tiene un lugar donde congregarse, pues puede ser parte de la gran familia de la Senda Antigua. Los que viven fuera de Puerto Rico puede conectarse a través de las redes sociales, a través de las páginas, las aplicaciones que tenemos y continuar en contacto con lo que está sucediendo aquí en la casa. Pero los que somos de la casa estamos cerquita. Mañana hay oración en la casa del Señor. Así que como preámbulo de CAP, imagínense, mañana va a ser un día especial, intercesión. Vamos a estar declarando por todo lo que queremos que ocurra. En el día de CAP se está adorando por CAP. Es lo más importante dentro de CAP, la oración. Así que le esperamos mañana. Los caminantes también van a estar, amén, en la parte de afuera. Y vamos a tener un tiempo extraordinario en la casa el lunes. El miércoles en la mañana en el tabernáculo de 9 a 11 va a estar el evangelista José Luis Hernández. Así que le esperamos, amén, este miércoles. Esto dice aquí, amén. Y por la noche tenemos celebración, así que no se lo pierda. El viernes, pues todos somos generación joven, pero el viernes empieza CAP. Lo que tanto habíamos anhelado que llegara este tiempo extraordinario. Así que este viernes abrimos puertas a las 4 de la tarde. Comenzamos a las 5. ¿Por qué comenzamos a las 5? Porque tenemos varios ministros que van a estar compartiendo la palabra. Vamos a tener la apertura por el ministerio de adoración. También todas las artes, todos van a estar unidos en esa apertura. Lo que usted llama opening en el gran español, amén. Así que queremos que tener tiempo para todo y no estar apresurados ahí y que la palabra tenga tiempo para ser impartida. Así que tenemos una noche bien linda. Comenzamos a las 5. Si usted llega a las 7, se perdió la mitad de lo que va a estar sucediendo aquí. Así que haga lo propio en su trabajo, llegue tempranito, amén, para que no se pierda nada. Y el sábado estamos desde las 8:30 de la mañana y el domingo desde las 10 de la mañana, así que va a ser un fin de semana espectacular. Gracias y denle un fuerte aplauso a los auspiciadores y presentadores de CAP 2024 que hacen posible que este evento sea libre de costos de entrada. Así que les bendecimos. Son gente comprometida con la casa, con la visión de la casa, con el reino. Así que nosotros los auspiciamos, los apoyamos también. Pase por esos negocios espectaculares de nuestros hermanos de la iglesia y bendígalos haciendo sus compras allí, no en otro lugar, allí. Amén. Y algunos de ellos van a tener exhibidores, ¿verdad? En el lobby, en diferentes lugares aquí. Amén. Así que le exhortamos que llegue temprano para que pueda ver todas esas cosas también y luego pasar aquí adentro a la adoración y a la exaltación. Nos informan los pastores de niños que la catedral está abierta, así que todos los niños de 5 años en adelante hasta 11 los esperamos en la catedral en este momento. Si usted está por primera vez, es un lugar totalmente seguro. Usted sale por allí, por aquella puerta, deja a su niño y ellos van a tener su experiencia de adoración espectacular. Le anunciamos también que el último viernes de este mes va a ser el evento de hombres. Así que ya usted sabe, lo teníamos para una fecha, pero lo pospusimos. Va a ser el último viernes de julio, el 26. Y se me olvidaba, el próximo domingo, el 21, no este domingo, sino el próximo, el discipulado de matrimonio se rueda del segundo domingo de cada mes para ser el 21 por causa del CAP. Va a ser en el Salón Ágape a las 9:30 de la mañana. Todos los viernes recuerde que hay un tiempo de Zoom, de oración por los matrimonios. Póngase a la voz con los líderes de matrimonio, Cintia y Dandy, para que le den la información. Y en septiembre, mírelo ahí, la oración por los matrimonios todos los viernes de 6 de la mañana a 6:30 de la mañana. Ese es el código para que usted entre. Y tenemos también el retiro de mujeres, Débora. No se lo puede perder, 13 y 14 de septiembre. Los espacios son limitados, así que la primera que llegue y agarre su lugar lo separe. Ya usted sabe, véase con nuestra hermana Linet para más información. Los jóvenes también tienen un torneo de voleibol espectacular el 20 de julio. Congreso Generación Antorchas, así que no sé si tiene límite de edades, pero yo creo que las categorías senior también pueden estar ahí, ¿por qué no? Las clasecitas, todo eso.
y porque ellos van a tener su congreso Generación Antorcha del 1 al 3 de noviembre bajo el tema The Cross. Así que se están preparando para eso. Y también tenemos el Congreso de Hombres que va a ser el sábado 21 de septiembre. Vaya anotando esas fechas, son muy importantes para que usted no le tengan que contar, usted esté aquí y disfrute lo que va a estar sucediendo en la casa. 21 de septiembre, el Congreso de Hombres de Valor con la visita del pastor Miguel Sánchez. Así que va a ser un tiempo extraordinario. Nos informa el Ministerio Mefiboset y su líder David que estuvieron ayer en Barbosa. 50 personas fueron impactadas y de esas 45 vinieron a los pies de Cristo. Ahí están las fotos del ministerio, lo que estuvo haciendo ayer en Barbosa, la iglesia en la calle, precioso. Ellos van a lugares que nosotros quizás no entramos, pero allí van a llevar la palabra, a sembrar la semilla y a recoger una cosecha espectacular, porque eso es lo importante, las vidas que van a estar siendo ministradas siempre. Y si usted quiere acompañar a los pastores a ese viaje por las capitales imperiales de Europa, le exhortamos a que haga lo propio. Amén. El viaje es del 16 al 29 y la próxima reunión va a ser el 17 de agosto a las 10 de la mañana. No permita que le cuenten, sea usted parte de lo que va a estar sucediendo allí. Va a ser un tiempo extraordinario, precioso, con nuestros apóstoles. Así que esos son los anuncios más importantes. Sean bendecidos, nuestro apóstol con nosotros. La fidelidad de Jehová es para siempre. Quiero anunciar que también Blanco y Negro, alaba, es parte de nuestro auspiciador. Él me auspicia todo el año. Esta es la bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero también agradecer a todos los hermanos, Pastor Ramón y parte de los diáconos que estuvieron con el sepelio de la mamá de nuestro hermano Eric y nuestro hermano Ángel, que ella partió con el Señor. Ella tuvo muchos años en la iglesia, primero aquí, luego en Carolina, y pues partió con el Señor y hubo una linda representación y un funeral muy digno, igual que Sonia Valle, su hijo, Georgie Valle, también ella está muy agradecida por toda la forma y manera en que la iglesia ha expresado su amor y cariño, estando allí presente. También la mamá de Luis, le decimos Luis Sorullo, pero es que hace los sorullos más ricos del mundo, Luisito y Jackie, pues tenemos que agradecer que David y Tommy, Pastor Tommy, estuvieron allá en, aquello era Yauco, adjuntas también, aleluya. Pero estamos ahí en tiempos de, ¿verdad?, de alegría y de no tanta alegría, pero estamos ahí porque Dios tiene un plan para todo. Y quiero reconocer que la hija de nuestro hermano Mateo y su esposa ya está en franca recuperación. Estuvo bien delicadita también. Y el hermano Steven, el hermano Chago nos llamó ahora que orásemos. Hermano Chago, lo bendigo, el papá de estos muchachos, de Don Hernández, está pendiente ahí. Estamos orando por usted y por Stevie, como usted le dice. Gloria a Dios. Así que seguimos en victoria, agradeciendo a todos los que hoy nos honran con su presencia. Gracias al comité de bienvenida extraordinario que nos recibió allá afuera. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese? Hermano, ustedes dicen, pero pararse allí con ese pequeño calor que hay. Hermano, ellos merecen que usted le traiga un juguito. Gloria a Dios. Y que usted los salude y los bendiga, ¿verdad? Póngase de pie un momento. Y el domingo estuvimos enseñando que si dos o más se ponen en acuerdo sobre cualquier cosa, Dios lo hará, ¿verdad? Oramos por eso. Y creímos por eso. Y también dijimos que uno persigue, ¿verdad? Uno persigue. Pero ¿qué hacen dos? Hacen huir. Yo creo que aquí hay suficiente gente para hacer huir toda agenda del enemigo que quiera venir en contra de Puerto Rico, ni siquiera de nosotros. Porque, ¿sabe? El reino es más grande que cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no pensamos individual, sino pensamos en general, con la bendición de todos, procuramos bendecir a nuestro prójimo. Y yo quisiera que hagamos esta oración muy especial. Se acercan días
Estamos orando las 3 veces. Recuerden, los motivos están puestos en cada una de las páginas de nuestro ministerio. Pero queremos orar porque este año es bien importante, tanto los comicios electorales en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Muy importante. No le voy a decir por quién votar, no. Ya usted sabe quiénes se han comportado en línea y quién no. Y quién busca los valores y proteger nuestra niñez y proteger la familia. Y dentro de toda esa agenda, que no se vayan a colar los otros también, los entendidos entienden. Pero seguimos hacia adelante. La oración, mire, los caminos de Dios son ¿qué? Más altos que nuestros caminos y sus pensamientos igual. Le doy la bienvenida a la profeta Betsy, a Porfirio, que cumplió años. Los amamos, tremendo. Ivonne, te bendigo, no te había visto, mi amor, te bendigo, y su amado esposo. Y voy a pedirle a nuestro hermano Radamés que pase por aquí y haga esta oración. Una oración por que un cese y desista esta criminalidad que se ha levantado. Esos peligros en las carreteras, accidentes, tantas cosas que quieren traer tristeza y luto a una tierra que Dios dijo que era de Él. Esta isla le pertenece al Señor. Y que el Señor nos dirija, ¿verdad?, a nivel de isla, y que guarde a Puerto Rico y guarde también la nación. Muchas cosas, pero en Dios haremos proezas. Él se va a encargar. Adelante, hermanos Radamés. Sean más que bendecidos. ¿Cuántos saben que el enemigo está acostumbrado a llamarte por tu pasado? Porque él conoce tu futuro en Cristo. Dios conoce tu pasado, pero te llama por tu futuro. En otras palabras, el enemigo sabe que tu futuro en Cristo es victoria y prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta mañana, donde veo tantos rostros resplandecientes, se ven bonitos desde aquí. Y el Señor me decía, mira, Radamés, yo no sabía que iba a orar hoy, pero hoy es domingo 7, día 7. Estamos en el mes 7. Es mi mes preferido, porque cumplo en este mes. Y el Señor me decía, mira, cuando te pares ahí arriba, acuérdate que nadie se puede burlar del Señor. Pasarán muchas cosas, pero de Dios nadie se puede burlar. Se levantarán muchos pensamientos en contra de tu casa, pero de Dios nadie se puede burlar. Se levantarán en tu trabajo en contra tuya, pero de Dios nadie se puede burlar. Porque Dios está contigo. Dios está con esta isla. Dios trabaja con la policía de este país. Dios trabaja con la gente. Cuando ustedes creen que están durmiendo, hay gente allá afuera que te están velando. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Yo no los veo, pero están ahí. Si no, el Señor te cubre. Porque ese es el seguro que Dios te da. Que cuando tú estás descansando y durmiendo en paz, Dios pone la mano sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la gente que tú quieres. Y así mismo en esa comunión, Padre, Señor, pastora, hay algo poderoso aquí. Estoy temblando por dentro. Domingo 7, mes 7. Esto no se va a volver a repetir en muchos años. Que caiga un día 7 en un mes 7 y que sea domingo el primer día de la semana. Prepárate. Yo voy a orar, pastora, y yo sé que no me has mandado a recoger la ofrenda, pero la voy a pedir también. Es que tengo algo, pastor. Tengo algo tan grande dentro de mí que hacía tiempo que no hablaba, así que óigame. Vamos a orar por Puerto Rico. Padre, te damos gracias, Señor. Póngase en común acuerdo. Liberamos cualquier trama del enemigo que se levante contra esta isla, Padre. Desde el norte, sur, este, oeste, te cubrimos esta tierra, Señor. Declaramos, Padre, que cada hijo de esta casa, que cada hijo de esta tierra, tú lo cubres, Señor. Guarda su salida,
guarda su entrada, lo traes en paz a descansar a su morada, Señor. Decretamos una isla sana, Señor. Ningún pensamiento contrario sobre la casa, sobre la palabra que ha sido establecido sobre esta tierra, Señor. Decretamos, Padre, que es la isla del Cordero. Que es la isla del Cordero. Y tú la cuidas, Padre. Tú cuidas a sus hijos, Señor. Tú cuidas la casa de cada uno de los que te sirven, Señor. Y nadie ni nada se podrá burlar de tus hijos, Señor. En el nombre tuyo, Señor. Tengo algo aquí que el Señor me dio esta madrugada. Yo me levanto siempre a las 4 de la mañana y el Señor, todavía Dios habla. Si tú le pegas la boca, si tú le pegas los oídos a la boca del Señor, Él te habla. Yo a veces me sorprendo. Y mientras miraba, voy a buscarlo aquí. Yo no sé, pero a mí me criaron en una casa humilde. Papá, mamá, 3 hermanos. Y cuando mi mamá siempre era la que mandaba, hablaba. Eso es común entre las mujeres. Sí, porque ella tenía una manera diferente de ver las cosas. Tú podías ir a la nevera y no encontrabas nada. Pero ella te decía, dame 2 minutos. Y en 2 minutos preparaba un desayuno. Cogía una jamonilla, un limón que estaba ya casi exprimido y un maduro que estaba negro y ya te tenía el desayuno ahí. Porque las mujeres tienen la manera de ver las cosas diferentes. Pero cuando mi papá hablaba, porque usted sabe que hay deberes en la casa. Y a veces cuando te tocaba un deber, te decía, como tú tienes hermanos menores, pues tú decías, hay que hacer algo, pues tú le delegabas a tu hermano menor. Pero cuando tu papá decía, te toca a ti, tú no podías delegar en nadie. Era que te tocaba a ti. ¿A cuántos les toca ahora? Vamos a honrar al Señor. Pero mira, yo no sé cómo puede orar a alguien que pierde un hijo. El único hijo y se le pierde. Lucas 2:49. Mira lo que el Señor me da. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Punto. El único hijo y se le pierde. ¿Y dónde está? En los negocios de su padre. Si está en los negocios de su padre, ¿qué quiere decir? Que Cristo es empresario. ¿Cómo yo lo sé? Dios, oiga esto, Pastor Elizabeth, tiene solamente un hijo. Solamente uno, pero Él quiere más. Y Él dice, pero el que tengo que sembrarlo. Tengo que cosechar. Para yo poder cosechar tengo que sembrarlo. Tiene que morir. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tú siembras, vas a recibir. Él tenía uno, pero quería muchos. ¿Qué te quiero decirles con esto? Que si no tienes miedo a sembrar, vas a cosechar. ¿Habrá gente sembradores aquí en esta casa? ¿Habrá gente sembradores? Yo le voy a pedirle a este hermano, que yo sé que es próspero. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? Antonio, acércate aquí. Ahí abajo, ahí. Dile a tu hermano Hernán que te consiga 77 sobres. No 78, 77. Pastor, esto es una semilla para el CAP. Para los que no entienden el CAP todavía, el CAP es la plataforma, porque nosotros tenemos problemas a veces que no sabemos resolver. Y los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel que tú estás. Tienes que subir a otro nivel para poderlo entender. El CAP lo que prepara es la plataforma para que tú entiendas a qué tú vas a venir. Para que puedas recibir la palabra con revelación. Eso es el CAP. Es una plataforma para que tú entiendas a lo que vienes. 77 sobres de 100. ¿Habrá gente arriesgada esta mañana?
la ofrenda tiene que ser perfecta. Por eso el paralítico se paró en el estanque de Betesda, porque estaba cerca de las puertas de las ovejas. Y esa no es cualquier puerta, es la puerta más importante para los judíos, porque ahí es donde se supervisa la ofrenda. Porque lo que determina la salvación de los pecados no es la cantidad de la ofrenda, es la calidad de la ofrenda. Y ahí es que se verifican los corderos. Tú no puedes traer un cordero que esté enfermo. Tienes que traer un cordero sano, porque eso es lo que va a determinar tu bendición. Yo no hablo mucho con Antonio. De hecho, yo no tengo cara de libro. No veo qué cosas él hace y qué no hace. Pero yo sé que Dios lo ha bendecido y lo trajo a esta casa. Yo quiero 77 personas que se atrevan a sembrar $100. No para mañana, esto es para hoy. Son 77. No hay más de 77. Padre, te damos gracias, Señor. 77 personas. ¿Sabes por qué Dios me dijo 77 personas? Porque 77 personas, cuando tú lo multiplicas, pastora, da 7,700. Y eso es 777. De hecho, mi nombre tiene 7 letras. Mi apellido primario tiene 7 letras. Y el secundario también. Yo estoy rodeado de todos los 7. Quizás si me estás viendo no puedes entender esto que está haciendo la gente aquí hoy. Pero esta es la bendición. Ayer yo fui a comprar un químico para la piscina de mi casa y la persona no me quería cobrar. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que tú no te diste cuenta, pero me recomendaste con una persona y esa persona me recomendó con otra y la bendición se ha multiplicado. Bendecimos a cada uno de estos fiel creyentes. Ahí están, ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Prepárate. Se desatan hoy nuevos empresarios, nuevas visiones. Si sobra alguno, me los das a mí todos. Yo me llevo la bendición. Vamos, rápido, que me regaña el apóstol. Ahí está. Agárrate el tuyo, pastor. Ese es por sanidad. Ese es por sanidad. Ese es por sanidad. Esa bendición es por sanidad. Por sanidad. Aunque tú no la veas, ahí está. No sé por quién estás orando. La gente se lo puede imaginar, pero es por sanidad. Eso es por sanidad. Eso es por sanidad. Unos piden dinero, otros piden carro, otros piden casa. Tú estás pidiendo sanidad hoy en esta mañana. Padre, vamos a orar. Ponga los que cogieron el sobre, levanta. No te vayas, Antonio. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor. ¿Alguien más quiere pasar? Mira, hay gente que no entiende esto. ¿Sabes por qué? Porque le cuesta dar. Y el que viene esperando algo de Dios lo condiciona. Condiciona su bendición. Y Dios está en estado. Yo hago esto no porque me haga falta. La pastora no me lo pidió. Es que Dios me mete de madrugada y me pone a hacer estas cosas. Estar aquí de frente no es fácil. Te lo está dando un bendito de Dios. Alguien que no tenía y ahora tiene. Nunca le cuestionó a Dios. Lo tuyo está en camino. Al Señor no se le ha olvidado la palabra que te dio. ¿Sabes por qué ustedes van a ser más que bendecidos? Digo, yo sé que ya Dios los está bendiciendo. Lo que sucede es
que cuando tú le das a Dios, Él nunca se olvida de la siembra que tú haces. Eso pasó con Abdías. Abdías guardó 50 profetas para sostener la palabra sobre la tierra. Cuando muera Abdías, quien queda viuda es la mujer que debe aceite y le van a buscar los niños. Pero hay Dios que tiene una memoria tan infinita, le dijo, este es el hombre que guardó la palabra. Eliseo, dile que busque vasijas. Dios nunca se olvida de lo que siembren en la casa de Él. Aún tú muerto, tu descendencia va a disfrutar de lo que ustedes están trabajando. Esta mañana es diferente. Si usted tiene un deseo en su corazón, pídale al Señor, hoy es el día. El 7-7 no se vuelve a repetir en muchos años, quizá no estemos aquí. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Gracias, Jesús. Levanten sus sobres. Todo el que Padre, vaya a ofrendar, lo que vaya a ofrendar y diezmar es el momento porque se va a recibir la oración. El que acudió al llamado de nuestro hermano ministro Radamés, amén. Y el que va a traer su ofrenda y su diezmo igual, como lo acostumbramos a hacer. Adelante, Radamés. Oramos. Padre, te damos gracias por esta casa, Señor, que nos enseñó palabra de revelación, Padre, que nos tienen el sostén del día a día, Padre, como trabajadores humildes que somos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, estas finanzas y sabemos que tú traes a multiplicación, Señor, a cada uno de sus hijos. Padre, te honramos porque nos toca a nosotros, Señor, ser parte de esta casa, Señor, ser parte de tus bendiciones, Señor. Declaramos un nuevo comienzo hoy. Declaramos que cada persona que está en necesidad, hoy le queda suplida. Hoy le queda revelado qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer. Padre, entregamos esta semilla humilde, Padre. Tú la prosperas, tú la multiplicas como tú solo lo haces hacer. En el nombre tuyo, Señor. Y hay un pueblo que dice amén. Hay un pueblo que dice amén. Los bendigo. Gracias. Quiero decirle, hermanos, los que están a través de las redes, de las plataformas, de la televisión, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Sembrar es tener confianza. No es en nuestras manos que lo pone, en las manos del Señor. Porque en el cielo no hay problema. Acá abajo es que tenemos que alcanzar las vidas. Y esto se traduce en almas, en vidas. Y que podamos seguir alcanzando. Esta semana la iglesia adquirió el canal de televisión, el TriCaster. Porque el TriCaster que tenía el canal tenía 23 años. Y estaba un poquito usado. Y dando problemas. Y el TriCaster costó $45,000. Así que son los detallitos, ¿verdad? Te bendigo. Luis, Ángel, vengan, suban. Aquí tenemos uno de los ancianos y ministros de la casa de mi hija ya. Y estuvimos orando por Ángel y por Eric, gracias. Suban. Así que usted da. Y créame, bendigo a la hermana de Boquerón, ella sabe quién es. Bendigo a doña Carmen. Doña Carmen, te amamos. Gracias por tu fidelidad. Ellos son ministros de allá de la senda antigua de San Cloud. Yamil, sus niños, y están allí dando mano con mi hija y el pastor Steven. Salúdanos, Luis, Ángel. Yo le digo Luis, le digo Ángel. Ya tú sabes. Bella, qué bueno verlo. No te había. Dios bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están todos? Venimos aquí a Puerto Rico en unas circunstancias un poquito difíciles, duras. Mami se nos mudó para la patria celestial. Pero en medio del dolor, de la tristeza,
profunda. Vivimos agradecidos de los años que el Señor nos la prestó. Una mujer extraordinaria, una mujer de fe, una guerrera de oración, una mujer de quien aprendimos mucho. Mi mamá siempre, aún siendo de poquitas palabras, enseñaba mucho con su ejemplo. Yo vivo muy agradecido del Señor y sé que toda mi familia, por todo lo que ella hizo, todo lo que oró para que hoy yo esté aquí. Decía las otras noches en la funeraria que cuando en otros tiempos de mi vida lo más importante para mí eran las amistades, el salir y el llegar temprano al otro día, siempre que llegaba estacionaba el carro, entraba casi de puntilla, abría la puerta, entraba a la sala, ahí estaba mami arrodillada orando. No sé cuántas veces me encontré eso, pero es una estampa que tengo grabada en mi corazón y en mi espíritu, en mi mente, y que nunca olvidaré. Y hoy, el fruto de su rodilla, de su clamor, de su oración, es una familia que le cree a Dios y que le sirve al Señor. Allá abajo está mi papá, igualmente agradecido del Señor por la compañera de vida que le dio. Hubieran cumplido el día 19 55 años de casados, pero papi, como quiera los vamos a celebrar. Mami solamente está contemplando hoy junto al Señor, como tanto me dijo, las calles de oro y el mar de cristal. Hoy goza en la presencia del Señor y ahora nosotros tenemos que ir a ella y al Señor para estar todos juntos por la eternidad. Ese es el reto de la iglesia, ese es el reto de todos nosotros, ir tras los que nos antecedieron, los que se nos adelantaron, y estar con Él para que si suena la trompeta o Él nos manda a llamar primero, estemos todos juntos con el Señor, adorándole y bendiciéndole para siempre. Yo quiero agradecer a mis obispos, mis apóstoles, Marisol y Steven, que también el Señor está haciendo algo sobrenatural en la salud de él, y que con un cuadro de salud como el que presentó, que ya esté mirando y experimentando el progreso que tiene, eso solamente lo hace un Dios todopoderoso, un Dios que vive y reina para siempre y para el cual nada es imposible. Así que si usted vino aquí a buscar un milagro, este es el día, esta es la mañana, esta es la tarde, y usted no se vaya de aquí sin su milagro. Les bendigo, gracias de todo corazón por estar ahí siempre. Esta gran familia siempre excede las expectativas de todos nosotros, porque tenemos un Dios que sobrepasa todas nuestras expectativas siempre. Querido, gracias. Sí, Dios es fiel. Póngase todos de pie. Y quiero anunciarles que se está abriendo un campo blanco en Cataño, Puerto Rico. Hay almas que rescatar, hay almas que salvar. Y Olguita y Paniagua van a estar allí al frente de esa obra. Van a ganar almas de Cataño, Alaba, y de San Juan, y de los que se de Toa Baja, de Levitán, donde esté la cosa allí. Amén. Cantamos al Señor. Aleluya, Cristo vivo está, triunfó sobre la muerte, al sepulcro él venció, vivirá por siempre, vivo está.
resucita. Tus sueños, tus planes resucitan en el nombre de Jesús. El Cordero de Dios ha resucitado. Cristo vive, es el alfa y la omega, el principio y el final. El tiempo ha vencido, el sepulcro vacío está. El Cordero de Dios ha resucitado. Cristo vive, aleluya. Cristo vive. Sé que muchos no la conocen, pero eso es una alabanza hermosa que establece la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el sepulcro. Y nosotros tenemos que mantener esa fe, que no importa los procesos que podamos estar viviendo, si Él venció, te hizo a ti y a mí, ¿qué? Vamos, levante la mano. Cuando uno vence, cuando uno llega, ¿verdad? Se trata de eso. Se trata de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Cantamos al Señor y damos gloria. A Dios sea la 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 gloria por lo que hizo por mí. Por su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por la sangre de Cristo el diablo está derrotado. Por la sangre de Cristo el diablo está derrotado. Por la sangre de Cristo el diablo está derrotado. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria a nuestro Dios. A Dios sea la gloria. A Dios la gloria. A
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Y el diablo no quiere que tú celebres, no quiere que tú dances, no quiere que tú grites. Es que tú no tienes que imaginarte en otra cosa que no sea de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque Él nos dio la victoria. Así que yo quiero ver un pueblo que celebra. Y si se tiene que salir al pasillo, sálgase. Y si tienen que venir aquí al frente, venga al frente. Que si las danzoras tienen que subir, que suban. Pero algo tenemos que hacer en este día. Adiós, la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Y la victoria. Y la victoria. Y la victoria. A nuestro Dios. Aleluya. Glorias dadas a ti, Señor. Cántalo, cántalo. Y esta belleza. Aleluya. 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 Gloria dadas a Dios nuestro Rey. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso.
el Señor, digno es el Señor, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Eso. Díselo. Santo, poderoso Dios, digno eres tú, digno eres tú, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, poderoso Dios, eres santo Dios, digno eres tú. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué maravilloso es poder exaltar al Señor. Se está yendo un poquito diferente. Pueden tomar asiento. Grande es Dios. Sí. Y digno de ser en gran manera alabado. Si me lo pueden cambiar, sí. Todo lo que respira. Grandes, ahora sí. Vamos a compartir una palabra, un consejo. Quiero nuevamente felicitar a la iglesia La Senda Antigua de Carolina, donde en el día de ayer le dedicamos el terreno profetizado a la pastora Marta. Miren ahí. La obra
La célula comenzó en San Jos. Y en San Jos es que adquirieron el terreno. Ayer mismo esos 3 caballeros que están al frente estaban desde allá en un puesto de gasolina que hay al frente y me estaban más mirando para acá. Y yo le hice, y ellos hicieron, y yo, sí, vengan. Cruzaron la calle y ahí repitieron la oración de fe. Yo no le pregunté nada, yo solo le dije, repitan conmigo. Y repitieron, oré por ellos y estaban muy contentos. Así que 4 eran, 4. Así que ya tenemos 4 vidas de ahí, gloria a Dios. La Biblia dice que hay que forzarlos a entrar. Así que los forzamos. Así que estamos contentos de toda la expansión del reino de Dios. Ahí está el pastor Pablo dando su consabido hueso que cada día es más grande, con más carnita para la gloria del Señor. Amén. Felicitamos a Edward y a Marta, nuestros pastores hijos de la senda antigua de Carolina, que sigue en expansión. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Verso 1. Gracias, Padre, por tu amor. Felicitamos y saludamos a toda esa audiencia hermosa que a través de las plataformas nos sigue y a través de la cadena CTN Internacional. Damos gracias a Dios. Mire lo que dice la palabra en este verso. Y usted va a concurrir conmigo de este verso tan hermoso, donde el escritor bíblico reconoce que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero sigue diciendo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo que plantaste. Qué principio, hermano. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Ay, ay, ay. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en el que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso, ¿cómo? En su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el verso 15 dice, aleluya, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. Y mientras el Señor me daba este tema, tiempo de creer, tiempo para creer, tiempo donde tenemos que prepararnos. El Señor me decía que Él había dejado un principio bien claro establecido en Mateo 6:33. Y Él no es que cambia los tiempos, porque aunque todo el mundo, según ese escrito bíblico, hay tiempo para todo, pero hay unas prioridades que no se pueden dejar a un lado. Y esa prioridad, a lo que nosotros le demos prioridad, eso va a ser lo que te va a dar la victoria. El tiempo que tú dedicas a esa prioridad que Jesús dijo, ¿qué dijo? Mas buscad primeramente, dándole lugar primordial, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Si usted se fija en el capítulo 6, se va a dar cuenta que había una interrogante. Ahí dice en Mateo capítulo 6 que había una inquietud, y era una inquietud genuina. Una inquietud genuina. Y el Señor le dice, cuidado,
no se afanen por el vestido, ni por lo que van de comer, ni lo que van a hacer. No, 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 porque la vida es más que el alimento, la vida es más que lo que te vas a poner. Y luego le da el ejemplo de las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no ciegan, ni recogen en graneros, pero el Dios que está en los cielos, aleluya, le da todo lo que necesitan, su alimento. Y luego dice, ustedes valen más que esas aves. Ustedes son más valiosas para mí, dice el Señor, que esas aves. ¿Y quién podrá añadir, verso 27, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, gloria a Dios por los tacos. Y a veces por los peinados. En la antigüedad se usaban los behind, unos moños así grandes, y la gente se veía alta, todo el mundo. Pero la realidad siempre va a salir a la luz. Pero por más que usted haga, usted hace lo posible, ¿verdad? Pero la estatura ya usted la tiene. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que usted no puede hacer nada para crecer, ni físicamente en lo natural. Y tampoco dice aquí, y por el vestido no te afanes. Y luego te compara a los lirios del campo, aleluya. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero digo que ni aun Salomón, el escritor de todo tiene su tiempo, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará Dios? Así que si usted está bien bonito y bien vestido hoy, yo lo felicito, porque usted fue vestido por el diseñador de excelencia, nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, ¿cómo no te va a vestir el Señor? Y luego le dice, hermanos, porque cuando cambiamos nuestras prioridades, le estamos diciendo a Dios, Dios, yo no confío en lo que tú me has dicho. Ay, santo. Mira lo que dice. Y si la hierba del campo hoy es y mañana es echada en el horno, Dios es el que la viste así, no hará mucho más a vosotros. Y luego le añade algo. ¿Qué le añade? No le oigo. Qué bojito se oyó. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque habían cambiado sus prioridades. Y ahora el Señor les dice, lo que pasa es que la prioridad tiene que ser esta. Porque en la medida que usted busca de Dios, usted está creciendo en la fe. Usted está dependiendo más del Señor. Y le va a dar toda la destreza, la autoridad, la sabiduría para todo lo demás que hay que hacer. Porque todo lo demás sigue. Pero hay prioridades que Dios quiere poner en nuestras vidas para que todo lo demás nos vaya bien. ¿Y cuál es la prioridad? Buscad primero el reino de Dios. El verso 31, el Señor, después de haberle dicho hombre de poca fe, ahí mismo en capítulo 6, verso 31 dice el Señor, no te afanes. El problema no es que seamos responsables, diligentes, es que el afán te enferma. El afán hace que hagas las cosas de una manera no correcta, no tomas en cuenta a quién te vas a llevar por el delante, tus actitudes, tu salud. Es un afán desmedido que Dios no quiere el afán en ninguno de nosotros. Dios quiere que lo hagamos bien, que seamos dedicados y que nos esforcemos, pero el afán ya viene a otro plano donde te va a hacer daño. Porque no vas a ver, es como ponerle gringolas al caballo, ¿verdad? Porque va a ir de frente. El afán hace que tú te aceleres de manera que Dios, que no es constructiva para ti, ni edificante. Mira lo que dice. No os afanéis pues, diciendo, en el caso de los discípulos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Porque él dice, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no han tenido un encuentro con el Señor. La vida de los gentiles es así. Buscan estas cosas, aleluya. Pero vuestro Padre Celestial sabe. Diga conmigo, Él sabe. No te oigo, diga, Él sabe. ¿De qué cosa tenemos necesidad? Y luego nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles fueron añadidas?
la comida, la ropa, todas las cosas materiales que Él sabe que tú quieres, que tú necesitas, te las va a dar. Cuando tú le das la prioridad al Señor. Entonces, es tiempo de creer esa palabra. Es tiempo de conocer que estamos viviendo en un mundo, hermano, con un sistema, sistema, no el globo terráqueo. El sistema del mundo cada día trata con toda su fuerza, con toda la estratagema del infierno, del humanismo y todo lo que estamos viviendo, trata de robarte la fe y decirte que no es por fe, sino por obras. Que si no te esfuerzas no lo logras. Te tengo una noticia. La fuerza y la fe van de la mano. Por eso se le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para que hagas lo que yo te he dicho. Nuestro esfuerzo y nuestra valentía es para cumplir el propósito de Dios. Levante su mano y dele gloria al Señor. Dios dice que este es tiempo para creer. No es tiempo para dejar de creer. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Ten cuidado, porque estar preocupado por tantas cosas te pueden hacer caer en depresión, en desánimo, en tantas cosas. Y el apóstol le advierte a la iglesia allí en Corinto: cuidado, no permitas que los apetitos de la carne vuelvan a ti. Porque cuando es tiempo de creer y buscamos el rostro del Señor, ¿qué estamos haciendo? Acercándonos más a Dios, afinando nuestro oído al Espíritu. Como decía nuestro hermano Radamés, nada más acertado cuando él dijo: abre, pon tu oído al lado de la boca ¿de quién? De Dios. Porque es una locura, y lo dije ayer, lo repito hoy. Solo alguien que está creyendo, que tiene el tiempo para fortalecer su fe, puede ir con un pedazo de madera, oiga, hacer que un hacha flote. Solo alguien que le está creyendo a Dios puede tomar una vara y pararse enfrente de un mar y decirle, como Dios le dijo: tócalo con la vara. Y no se lo consultó a nadie, porque hay cosas que no se consultan, se hacen. ¿Por qué? Porque Dios te las habló a ti, Dios te las habló a ti. Y si tú has sacado tiempo para creerle a Dios, eso se va a dar, hermanos queridos. Y con una vara abrió el mar rojo. Solamente alguien que tenga fe para creer algo así puede hacerlo. Y la iglesia de hoy no puede debilitarse y no se puede disipar en medio del ambiente que estamos viendo. Se tiene que levantar una iglesia que está ahora en este ciclo, que le cree a Dios, a lo sobrenatural, de que Dios sigue siendo Dios, que Él no ha perdido su poder. Pero tenemos que en este tiempo creer. Y Dios está buscando hombres y mujeres que le crean. Para este tiempo había un poco de inseguridad con la academia. Y es honesto, nosotros nos levantamos una academia para levantar fondos. Mire, ahora digo yo que cree estar firme, mire que no se resbale. Nosotros abrimos la Academia Cristiana Yara por obediencia. Vino la profeta Lucy Cosme, una amiga, un apóstol de la República Dominicana, una mujer de Dios bella. No le he invitado más porque da muchas directrices. Y dijo: Wanda Rolón, Dios te manda a levantar la Yara. Y yo la miré. Bueno, teníamos aquel lugar que era un centro de actividades. Y el pastor fue para allá y pensó: aquí vamos a hacer esto, dividimos aquí. Y la convirtió en una academia. Y hermosa, cómoda, linda. Y usted sabe cómo han estado los colegios cerrando. Colegios de años cerrando acá, cerrando allá. No los voy a mencionar, lamento mucho, ¿verdad? Primero porque la gente no quiere tener niños. En esta casa no. Padre, yo declaro multiplicación, multiplicación. Hay hermanas que están haciendo... No. Nombre de Jesús. Bueno, y mucha gente está yéndose para los Estados Unidos, emigrando. Y entonces, yo digo: Señor, la Academia Cristiana ya eres tuya, esa no es mía. Eso es tuyo para niños, para educar a un precio muy razonable, con unos servicios espectaculares. Estamos batallando porque acuérdate que la meta del enemigo son los niños, dañarlos. Entonces, un centro educativo que no solamente enseña a sumar, a leer, a escribir y todo lo demás,
que también enseña valores y ora por esos niños y con los padres y todo, eso es algo que es necesario. Y el milagro ha sido que cada día llegan de 3 en 3, de 4 en 4, alaba, y la gente cerrando y nosotros sumando. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y se está orando y se está creyendo que vamos a romper récord. Mirad y gózate. Estamos contentos con esa grande victoria. Pero hay que creer en este tiempo. Tiempo de creer que tú vas a ser prosperado, que vas a ser bendecido, que Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar, que esa cadena de televisión se dispara con las mejores audiencias que jamás ha tenido. Ayer, mientras estaba en Carolina, allí en el garaje que está al frente del terreno de Marta y de la iglesia, allá un señor me decía, es que yo quiero verla a usted, pastora, y yo lo busco en el 20, sígalo buscando, pero por la mañana no me lo pierdo en el Telemundo.2, y yo, pues muy bien, pero siga buscando para que usted esté pegado ahí porque eso es bueno. Y él me dice, es que yo como que me alegro cuando oigo su palabra. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Y todos los días, de lunes a viernes a las 12 en punto, sintonice Senda FM o 88.1 en la radio. Créame, yo me siento a escuchar y me quedo, wow, la palabra de Dios es tan vigente, hermano, qué poderoso. Entonces, es tiempo de creer que aunque ninguno prospere, yo voy a prosperar en este tiempo. Es tiempo de creer que las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Seguimos. A su nombre sea toda la gloria. Gracias, Padre. Así que Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo, cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga, no pierdas tu fe, es tiempo de creer. Jesús, a través de su poder, había libertado a todos los que estaban con él, pero también los que habían venido al Señor habían sido libres de lujuria, de fornicación, de inmoralidad, de tantos pecados. Y cuando usted se debilita en la fe y vuelve para el terreno de peligro y abre una puerta, el enemigo está buscando que usted abra una puerta, que usted deje de orar, que usted deje de leer la Biblia, que usted deje de ir a la casa del Señor para meterse, porque Él vino a matar, Él vino a hurtar y Él vino a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Entonces yo tengo que creer que Él vino a darme vida y vida en abundancia. Por eso cuando Jesús le dan la noticia que Lázaro se había enfermado y los discípulos, pues vamos para allá. ¿Sabe? Marta, María y Lázaro eran grandes amigos. La casa donde Él se quedaba a descansar, a pernoctar, a comer, wow, era la casa de ellos, allá en Betania. Pero le mandan aviso porque entiende Marta y entiende María que si Jesús llega, la enfermedad se disipa. ¿Cuántos creen que eso es así? Bueno, pues se le mandaron a decir. Cuando llega la noticia donde Jesús se queda adicional. Pero tú no amas a Lázaro como te ama a ti. Sí. Pero Él les dijo a ellos, esta enfermedad no es de muerte, sino para que Dios sea glorificado. Hasta ahora no entienden. Luego, cuando decide ir, le dice a sus discípulos, voy para allá porque voy a despertarlo. Pero ya se había. Hay una esperanza de gloria para los que se fueron primero. Viene un día donde Dios va a despertarlos a todos los que se fueron con Cristo, aleluya, se van a despertar. Y los que no también van a despertar, pero no para irse con el Señor. Eso es aparte. Me gusta cuando Él llega donde las muchachas y lo que encuentra es ya el velorio, todo el mundo llorando, ya está enterrado. Y la muchacha, Marta, le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. La fe de ella llegaba hasta la enfermedad. ¿Hasta dónde llega tu fe? Llegaba hasta la enfermedad. No podía creer, aleluya, que Dios podía trascender, que Jesús podía hacer algo más que la enfermedad. Y quería demostrárselo no solamente a Marta y a María, sino a todos los que estaban allí, hermanos. Por eso Él pregunta, ¿dónde le has puesto? Y tantas palabras bonitas, hermosas que hablaron. Ahí donde le dice, Marta, yo no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y estoy someramente por encima.
pero dándote esos puntos tan importantes. Creer no es para nosotros una opción. Creer es nuestro estilo de vida. Creer debe serlo desde por la mañana hasta que te acuestes, y aún durmiendo tienes que seguir creyendo, porque aún en los sueños tú vas a ver la mano de Dios obrando. Y cuando el enemigo quiera poner un sueño negativo, no puede, porque hay alguien que vela tus sueños, hay alguien que te cuida en los sueños. Aleluya. Y dice en la Biblia que Jesús lloró. ¿Pero y por qué lloró? La gente decía que mucho quería a Lázaro. Jesús lloró al ver como que ya todo el mundo había cerrado el capítulo, pero él no había llegado. Y cuando él le dice, ¿dónde le pusieron? Ahí lo pusieron, estaba la piedra puesta, era una tumba común donde ponían a los muertos. Cejaron la piedra, la sellaron. Y él le dice, Marta, quita la piedra. No, ya hiede. ¿Cómo que hiede? Yo te estoy diciendo que quite la piedra. ¿Usted cree que Jesús no podía quitar la piedra? ¿Usted cree que él no la podía quitar? Claro que es lo mismo que iba a hacer para resucitarlo. Lo podía hacer con la piedra, pero quien había puesto la piedra eran ellos. Quien cerró el capítulo fueron ellos. Aleluya. Y él mandó a quitar la piedra y él dice, no es para tanto. Hiede. ¿Qué significa hiede? Que estaba ya su cuerpo descompuesto. Los órganos estaban descompuestos, todo su cuerpo hedía, mal olor expedía su cuerpo. Y sabrá Dios si estaba inundado de unos baratitos que salen ahí, que no quiero dañar el almuerzo, a eso no está en el almuerzo, pero estaba su cuerpo completamente descompuesto. Pero él dice, quita la piedra, porque él quería que saliera de adentro hacia afuera el milagro, porque iba a despertar a alguien que estaba muerto. Y yo quiero decirte en esta hora que es tiempo de creer que tú despiertas nuevamente a todo lo que Dios te ha dicho, que tú tienes que despertar a la pasión, al anhelo, a la confianza de que Dios lo que dijo se va a cumplir aunque se tarde. Parece que el Señor no llegó a tiempo. El Señor llegó a tiempo. Hoy es 7/7/24. ¿Qué significa? Este es el día de tu milagro y yo lo creo. Cuando uno pierde la fe, y disculpe, estoy un poquito ronca, me puse a cantar en los tonos mayores, pero escuche bien, no se puede perder la fe, porque sin fe es imposible creerle a Dios. Sin fe es imposible adorar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Sin fe se invalida todo lo que Dios te ha dicho. Betsy, Dios te ha hablado cosas, no se han cumplido, pero vienen. Y tú sigues creyendo. Y eso viene, porque es tiempo de creer. La oposición se va a levantar y yo sigo creyendo. Y yo sigo creyendo que Dios no nos mandó a hacer esta casa por capricho. Dios dijo y Dios va a hacer. Dios dijo y Dios va a hacer. Pero ¿no será que nos está despertando a nosotros para ese de repente que viene? Es tiempo de creer. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Hay tiempo para todo, pero toma el tiempo de Dios primero. Comienza a orar. Comienza a orar. Hay gente que dejó de orar. Hay gente que ya no ora con la intensidad que oraban antes. Por eso no tienen la fe que tenían antes. Alaba. Cuando la palabra escasea en nuestras vidas, no tenemos herramientas suficientes para combatir. La palabra es la espada del Espíritu. Y cuando no hay dirección espiritual, cualquier camino le parece bueno. Usted comienza a ceder a la presión del mundo y a las ofertas del mundo. Y comienza a pensar, oye, no era tan malo. Es como grisecito. Tenga cuidado. El que crea estar firme, mire que no caiga, porque vienen muchas palabras lisonjeras, vienen muchas cosas extrañas por ahí, y la iglesia tiene que mantenerse firme en sus postulados, en su fe. Y como dijeron aquellos 3 jóvenes hebreos, bueno, mi Dios puede librarnos del horno de fuego, pero si no nos libra, de todos modos, nosotros no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Nosotros tenemos principios y vamos a creer en medio de este tiempo. Aleluya. Y valores. Santo eres, Señor.
no permitas que el tiempo de Dios te lo robe nada. No permitas que, decía el pastor el miércoles, que en 2030 Dios nos está dando como 6 años como de gracia, ¿verdad? Y usted sabe la agenda que hay para el 2030. Si no lo sabe, descúbralo a través de, googleelo, búsquelo. Hay una agenda clara mundial. Y si todo está listo para que se manifieste el hijo de perdición que dice la palabra, cuanto más listo está el Señor para levantar a su iglesia. ¿Y qué va a encontrar? Tiene que encontrar una iglesia que en todo tiempo le siga creyendo a Él. Que en todo tiempo podamos accionar, que podamos intervenir en los momentos de crisis de otro, orando y declarando palabra. Créame, mi yerno es un milagro. Mi yerno, el pastor Steven, es un milagro. Y usted es un milagro. ¿Dónde está Crispín? Ponte de pie, bella. Mira qué bella está esa mujer. Ese es otro milagro. Wandita, ponte de pie. Lo más reciente, otro milagro. No sé si Lidia está. Lidia, te amo. Otro milagro. Wanda Jolón, otro milagro. Frankie, otro milagro. Aquí hay gente, hermano Fuente, otro milagro. ¿Cuántos milagros hay aquí? Pues entonces, ¿por qué se te está yendo la fe? No lo permita. Es tiempo de creer. Gao, otro milagro. Otro milagro. ¿De cuántas cosas Dios no nos ha librado? Entonces, pasan los días y como que, Hernán, ponte de pie. Otro milagro. No podía comer por cuánto, casi 8 meses, 1 año. ¿Sabe lo que es eso? Sin hablar, sin comer, con un derrame. Otro milagro. Él nunca había visitado un hospital. Te dio COVID, ¿verdad? Y estabas allí hospitalizado y asustado, porque más asustado que hospitalizado. Porque para ese tiempo el que tenía COVID no salía del hospital. Y aquí está. Lo iban a entubar. Y yo oré y le dije, ¿qué tubo? Ni tubo, vamos, en nombre de Jesús, fuera. Por ahí está Alex, otro mil. ¿Dónde está Alex? ¿Ah? Marán, bendito como no. La dama de azul, ponte de pie, hija. Otro milagro. Jadamé, otro. Bendito, pastora. Es que son muchos. Orlando, otro milagro. Tanta gente, Dios te ve. ¿Cuántos milagros? Póngase un momento de pie, que Dios los sacó de la muerte. Aixa. Espérate, mira esto. Gente definitivamente con una sentencia de muerte. Aquel chico, como a las 2 y pico de la mañana, a las 3, eran las 2. No te veo, a las 3. Y a esa hora te llamé y te dije, vida, porque se estaba asfixiando. Jamón, el corazón. Delia, hermano, podemos hacer un libro de milagros aquí. Uno no. 12, 15 tomo. Mira Liz y Pedro ahí atrás también. Todos somos, hermano, es tiempo entonces. No te oigo, es tiempo. No importa lo que nadie diga, no importa lo que nadie haga, sígale creyendo a Dios. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha pasado. Él dijo y es, Él dijo y hará. Glorifica al Padre, glorifica al Señor. Gracias, oh Dios. Qué fuerte, qué fuerte. Grande es Dios. Pastora, ¿y qué pasó con este muchacho? Lázaro estaba, hermano, no era difícil para Jesús decirle al espíritu y el alma de Lázaro que se metieran en el cuerpo. Yo medito en cómo se restableció y se sanaron todos los órganos que ya estaban podridos. Fueron restaurados a su posición original. La carne podrida, los órganos podridos. Piensen eso, el cerebro, todo lo más sensitivo, todo fue restaurado a su original. Porque el hombre tenía que responder a los comandos del que estaba afuera hablando. Luego que el espíritu y la vida vino al cuerpo y todo su cuerpo fue restaurado, le dio un comando: Lázaro, ven. Dios lo despertó.
Y Dios quiere despertar en ti la pasión de buscarle. Dios quiere despertar en ti el anhelo de su presencia. Dios quiere despertar en ti tu confianza en Él. Yo no sé quién te falló, pero Dios nunca te va a fallar. No importa lo que se levante. José, otro milagro. Tantos milagros que yo estoy delante de un pueblo de milagros. Esta es una casa donde se mueve el poder de Dios, donde hay milagros. Ponte de pie. Otro día te termino el mensaje. Lázaro resucitó, pero no para quedarse allí, sino que fue el milagro que el Señor hizo para que creyeran que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, esa es nuestra fe. No invalides con el afán, con la ansiedad, con ese ataque continuo que viene de afuera para minar tu fe. No, sigue creyendo en tus hijos, sigue creyendo por tu esposa, sigue creyendo por tu finanza, sigue creyendo por tu empresa. Es que Dios te va a dar más con menos esfuerzo porque estás confiando en Él. Yo en Él confío. Yo en Él. Pon la mano en el hombre que está a tu lado y declara una palabra de victoria. Señor, aquí hay personas que necesitaban oír que todo tiene su tiempo. Pero lo importante es que tú nos has dado una tarea, una labor que realizar y que podamos cumplir con esa tarea. Señor, tú nos has llamado a que vayamos y prediquemos el evangelio. Nosotros somos cartas abiertas al mundo. Señor, ayúdanos a testificar de lo que ya tú has hecho en nuestras vidas a otros. Ayúdanos a ganar almas para ti, a fortalecer nuestra fe, a mantenernos firmes y a reconocer que por encima de ti no hay nadie. Y si tú por mí y conmigo, ¿quién contra mí? Que todo lo que tú me has prometido viene a cumplimiento, Señor. Que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará ciertamente. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona cuando cambiamos nuestras prioridades. ¿Cuáles deben ser? Tú eres primero, Señor, en nuestra vida. Que lo primero que hagamos en la mañana es saludarte y dedicarle ese día y darte las gracias. Gracias, Padre, porque nos va a ir muy bien cuando así lo hagamos. Señor, hoy despierta el espíritu de tu pueblo. Señor, despierta aquello que estaba dormido. Despierta aquello que estaba apaciguado. Despierta aquello que por alguna razón, Señor, había perdido fuerza. Ayúdanos a ser esos guerreros conquistadores, apasionados en esta década de conquista, que faltan 6 años para culminar esta década de conquista, estos 10 años. Señor, hoy comenzamos un semestre nuevo y nosotros no queremos terminar este año como lo comenzamos. Queremos terminar este año mucho más bendecido, mucho más victorioso, con frutos que dan testimonio de ti, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien en esta hora que no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito a que hoy tome una decisión por Cristo. Si tú no tienes a Jesús, ¿cómo puedes vivir? Sin Él nada podemos hacer. Solo cree. Solo cree. Aleluya. No pude ni pasar por mis notas, pero el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Y el tiempo de creer es ahora. Diga conmigo, es tiempo de creer. Porque tu fe y tus convicciones no te van a dejar mover cuando venga otro con una agenda, con otra cosa. Tú vas a seguir ahí firme, firme, firme. Que nada te mueva, que nadie te engañe, que nadie te dañe. Habrá alguna vida para Jesús. Yo te invito a pasar. Y los que están a través de la cadena televisiva pueden llamar a ese número que respira salvación. Mi Dios hará un camino. Adelante. Camino por las aguas, promesas.
y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni mal. Si hay alguien puede pasar. Siempre me encuentras, yo no temeré. Rodeas mis pasos, siempre a mi lado, no hay sombra ni valle. Siempre me encuentras, yo no temeré. No temo, yo no temeré. Gracias, Jesús. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino y yo no temeré. Si hay alguien, yo le invito a pasar. Si hay alguien que necesite que oremos por él, por un milagro de salud, también le invito a pasar. No salga de este lugar sin su milagro. No salga de este lugar sin su milagro. Aquí está el Señor. Y en el poder del acuerdo hay victoria. Hay victoria. Venga, venga, te llama el Señor. Cántalo otra vez. Le voy a dar unos minutitos. Yo no temeré. Tú me rodeas, rodeas mis pasos. Siempre a mi lado, no hay sombra ni valle. Siempre me encuentras, yo no temeré. Tú me rodeas, rodeas mis pasos. Siempre a mi lado, no hay sombra ni valle. Gracias, Jesús. Siempre me encuentras, yo no temeré. Gracias, Que no temo, yo no temeré. Gloria a Dios por las vidas que pasan. Las aguas no me vencerán. Gracias, Jesús. Paso por los ríos, no Aleluya. me ahogarán. Mi Dios hará un camino y yo Vidas para no Cristo. temeré. Vidas para Cristo. Hoy tenemos la cena del Señor. No se mueva nadie. Que esta es la mayor victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Que en cada reunión alguien va a aceptar a Cristo como Salvador. Y allá vienen, allá vienen, allá vienen. Alguien más. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Gracias, Jesús. Pastor José, esta parejita que pasó, aleluya. Olga, por sanidad. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Espíritu Santo. Allá va el equipo de trabajo, de consolidación. Los bendecimos. Recuerde que hay Santa Cena, no se mueva nadie. Dios bendiga a esta dama. Oraron por ella, ¿verdad? No, pero ora por ella, Wandita, ahí mismo. Shekatalabashanda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por el milagro. Gracias, Señor. Bendecida eres. Qué bueno verte. When did you come? Muy bien. En el nombre, pon tu manita, hija. Ahí sobre ella, diácono, ponle. Mansalamashaya. Tu palabra declara y dice que por tu llaga fuimos nosotros sanos.
Declaramos esa palabra de salud sobre ella. Ahora mismo. Recibe salud por esa palabra. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la unción de Dios. En esa cadera, en esos huesos, en esos huesos. Dale gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Aleluya. Santo, santo. Hablo vida, hablo victoria, hablo bendición sobre Sonia. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, pendiente. En el nombre de Jesús. Recibe salud por esa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gladys Machado de Bayamón se reconcilia con Dios. Omaira Castillo de Mayagüez acepta a Cristo como su Salvador. Hermano, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol, todo está en orden. Gracias, Padre. Dios bendiga esta vida que pasa. Pueden traer la cena del Señor. Felicitamos a esa hermanita, que pasen allá. Gracias, Jesús. El varón pasó allá, ya él había aceptado a Cristo. Ok. Gracias. Hermano, invito a los amigos a la casa siempre. Qué bueno, lo felicitamos. Dios quita toda opresión. Busquen la cena del Señor, allá viene. ¿Cuánto se goza? Cántalo, cántalo. Y yo no temeré, estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios será un camino, y yo no temeré, estando en el fuego, yo no lo sentiré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios hará un camino, y yo no temeré. Queremos felicitar a nuestro diácono, líder de diáconos, Juan Ureña, que hoy está de cumpleaños. Y qué mejor que servir, ¿verdad? Bendecimos el pan, el jugo de uva y las vidas que van a tomarlo hoy. A través de la cena del Señor somos sanos, somos restaurados, somos fortalecidos en el Señor. Y fue una orden que Él lo dijo, que lo hiciéramos en su nombre. Así que pueden pasar, diáconos, a repartir la cena del Señor mientras seguimos cantando victorioso. Con confianza en mi ser, Sí, Señor. he visto la bondad de Dios, la calma en tempestad, su promesa firmeza. En su palabra confiaré, su reino siempre buscaré, más allá de sequedad, sobre las olas del mar. Camino por las aguas, no me vencerán. Si paso por los ríos, no me ahogarán. Mi Dios hará un camino, y yo no temeré. Cumplirás, ni una sola faltará. Yo no desmayaré, mis manos alzaré.
Padre bueno. A mí me gustaría en esta hora pedirte que con la mano mantenga los elementos de la Santa Cena, pero con la otra mano levantes tu mano al cielo. Cuando el apóstol me llamó y me acerqué a ella, le dije: esta mañana yo oraba por este momento. Oraba por salvación, porque ese es el decreto de este día. Porque Jesús es el Señor y Salvador de Puerto Rico. Pero oraba también en esta mañana por este momento, porque hoy todo aquel que ha venido aquí con alguna aflicción en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su cuerpo físico, hoy se va con la sanidad completa en el nombre de Jesús. Porque tomar los elementos de la Santa Cena en este día en particular, hoy 7 del 24, va a traer a nuestros cuerpos esa sanidad, esa liberación. Eso que tú viniste a buscar en este día, hoy te lo vas a llevar, porque por tu fe te va a ser hecho. Y dice en la palabra en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar el pan. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Puede beber el jugo de uva, tipo de la sangre de Jesucristo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaos hasta que Él venga. Maranata. Levante sus manos y dele gloria a Dios, porque este es el día de tu milagro. Este es el día de tu sanidad. Este es el día que ha hecho el Señor para que tú te goces y tú te alegres en medio nuestro de lo que Él está haciendo. ¿Y cuántos pueden creer esta palabra conmigo? Amén, amén y amén. Padre, gracias porque hemos tomado el pan y el vino, y con fe en el poder del acuerdo y todos juntos adorando tu santo nombre, creemos, Señor, que hay sanidad y paz a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dele gloria a Dios. Ay, qué bueno volvió. Date bien. Algo grande, algo grande, algo grande, algo grande y poderoso viene de camino, y solamente aquellos que están esperando lo van a recibir. Dios te va a sorprender si solamente puedes creer. Si solo puedes creer, algo grande. Oh, Ramanda Leva Shera Bacaya. El esfuerzo de cada uno y la confianza que ponemos en el Señor será altamente recompensada por el Dios de los cielos. Amada iglesia, mañana la oración, y esta semana no es cualquier semana. Esta semana es la semana del Congreso Apostólico y Profético CAP. Y nadie puede ausentarse. Invite a otros, estará maravilloso. Preguntan: ¿quién va a predicar el viernes? Van a predicar todos.
¿Quién va a predicar sábado en la mañana? Van a predicar todos, alaba. Y el domingo el gran cierre. Así que usted no se lo puede quedar. Dígale que está a tu lado, invita a otro, que esta alegría siga, que siga. Gracias por estar aquí, les amamos, les bendecimos y el pueblo de Dios dice: vaya contento, alegre, gloria a Dios. Betsy, te amo, ¿verdad? Les amamos a todos. Marisa, tengo que ir para allá esta semana. Ok, Fernando, los amamos, qué lindo a todos. Samuel, alaba. Pastora Victoria, venga acá. Un pajarito me dijo que usted cumplía años hoy. El miércoles, pues el miércoles lo celebramos, está bien.